No, lo único que lo de la repetidora María de las Mercedes, ¿no? Que me pregunta que lo que he dicho, lo que ha puesto Pedro en el Moodle, lo que he puesto en el Moodle, que los repetidores, lo repito otra vez, que los repetidores se rescatará su nota si no la quieren mantener, si quieren coger lo nuevo de este año, pues coger lo nuevo de este año, si la quieren mantener, se le rescatará la nota y se le ajustará a 5 puntos, en vez de tenerlo en 4,5, que era lo que tenía el año pasado. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a seguir entonces con el tema de la floración. Vale, Mercedes. Estuvimos viendo el otro día la floración, ¿no? Vimos todo el proceso, cómo era el cambio del cambio del meristemo vegetativo al meristemo floral. Vimos la duración del día, la duración de la noche, una serie de experimentos, ¿no? Lo que eran las sustancias que se transmitía para poder producir la floración y nos quedamos viendo cómo la planta utiliza el ritmo endógeno circadiano para medir el fotoperiodo. Vimos el otro día lo que ocurría en arabidosis en plantas de día largo, que cuando estas plantas de día largo estaban en un fotoperiodo de día corto, la planta no florecía porque necesitaba que estuviera activa, que se produjera la síntesis de la proteína CO, que era la que activaba a FT, el RNA mensajero de FT, que dijimos que era la sustancia que iba a producir el cambio de meristemo vegetativo a meristemo floral. Entonces, cuando el pico del RNA mensajero caía en la noche, no se podía activar la síntesis de la proteína CO, de esta proteína que decíamos que era el reloj circadiano, y por tanto no se activaba FT. El RNA mensajero FT no iba a producir la síntesis de la proteína. ¿Vale? Sin embargo, cuando estaban en día largo, el pico caía en el atardecer y si había síntesis de la proteína CO, y por tanto esta activaba la síntesis del RNA mensajero de FT. ¿Vale? ¿De acuerdo? Incrementaba el RNA mensajero. ¿Sí o no? Es que he puesto los auriculares y no sé si me estáis oyendo. ¿Sí? Sí. Sí. Vale. Bueno, sin embargo, bueno, esto ocurría en plantas de día largo. En plantas de día corto tenemos en arroz, que aquí tenemos el ejemplo de arroz, la proteína que sería el reloj circadiano, en vez de ser CO, consta en la proteína HD1. ¿no? Perdón, bueno, la proteína HD1 y el RNA mensajero HD1. Digamos, borrar esto. Cuando la planta está en día corto, el pico cae en la oscuridad y esta proteína pues se va a activar, no se activa en la oscuridad no hay síntesis de esa proteína. Y bueno, luego tenemos, que no he dicho, la proteína HD3A, que sería la correspondiente con FT, que va a ser la que va a producir el cambio del meristemo vegetativo al meristemo floral. Entonces, esta proteína está activa siempre que no esté la proteína HDI1, ¿no? Entonces, como está activa por la noche, la planta florece. Sin embargo, cuando esta planta de día corto está en día largo, al estar el pico también en el atardecer, se produce la activación de la proteína HDI1, igual que ocurría con CO, pero esta elevada proteína, síntesis de elevada proteína, inhibe a la HD3A. El mensaje de HD3A no hay y no puede ocurrir la floración. ¿Está claro o no? Sí. ¿Sí? Quitar los auriculares porque no oigo bien. ¿Sí o no? Sí, que es al contrario. Bueno, al contrario, el reloj circadiano ocurre igual, ¿no? Tiene el mismo funcionamiento. Lo único que pasa que en el caso del planta de día largo, esta proteína CO activa cuando está elevada y esta es la luz, activa la síntesis de FT. Sin embargo, en el caso de día corto, cuando está elevada, inactiva a HD3A.
¿vale? Sí, que lo que cambia entonces son la función de, bueno, las proteínas en sí, que cada una pues tiene una función. Y entonces si por aquí si cortamos aquí, ¿qué ocurriría? Y damos un foco de luz en arroz. Pues que ya se ha alcanzado el pico Que no máximo de florece. crecimiento, ¿no? O sea que ¿Qué florece. ocurriría? A ver, estoy entrando. Si lo cortas después del pico, Si cortamos, si damos un foco de luz aquí, ¿qué pasaría con la florece. proteína HDI1? En el pico no florece, ¿no? Si damos un foco de luz aquí, ¿qué Ay, ocurre? sí, Florece, ¿no? Con HDI, ¿qué ocurriría? Que HD1 es un HDI1 se expresaría e inhibiría a la HDO3O, ¿no? Exactamente, Diego. Es ¿Cómo? que HDI1 se expresaría, incrementaría el contenido en proteína y inhibiría la HD3A. ¿Y qué pasaría entonces? Que Que no no florece, florece. ¿vale? HD1 es un inhibidor del estímulo floral. HD1 es como la proteína que hace, la que actúa como reloj circadiano, ¿eh? Regulando el ritmo circadiano, igual que Costan. Claro, En porque al darle este caso la activa, en el caso de día largo la activa, y en el caso de día corto la inactiva. Vale. Y por eso Porque en este caso, al darle un foco de luz a las plantas de día corto, se pasaría, digamos, ¿cómo era? El fotoperiodo crítico y entonces ya sí se expresaría HD1, ¿no? claro, aquí se expresaría HDI1, ¿eh? Porque estaría como en la luz, y al expresarse inhibe a HD3A. Vale. Gracias, Eloisa. ¿Vale? Entonces, ese sería los diferentes comportamientos de uno y otro. Entonces, aquí, bueno, como resumen, tenemos que, como en arabidosis, que es donde estamos viendo principalmente, la expresión del gen COSTA es controlada por un reloj circadiano, ese es el resumen, cuyo pico de actividad ocurre alrededor del anochecer, en la zona del rojo lejano, y es absorbida por el citocromo. Por eso dijimos que el citocromo actuaba. Niveles elevados de proteína CO inducen la floración solo en días largos. En días cortos, estos niveles son bajos, debido a que no se puede sintetizar la proteína porque requiere luz y por tanto promueve la expresión del GFT en día largo. En arroz pues pasa lo contrario, en día corto está la expresión del gen HD1 y del HD3A, codifican proteínas análogas a CO y a FT. Es decir, que CO sería HD1 y FT sería HD3A en el caso de plantas de día corto. La diferencia es que HD1 actúa como inhibidor de HD3A. Pero la floración de arroz en planta de ocurre solo cuando HDI1 se expresa en oscuridad cuando no hay proteína HDI1. Y aquí tenéis el resumen de lo que se ha visto ahí. Los otros mecanismos, estos mecanismos están regulados por el citocromo A y por el criptocromo. Es decir, que todo a través de la absorción de luz por el citocromo y el criptocromo. ¿Vale? ¿Está claro la exploración o no? Sí. Bueno, y el otro día por alguien me preguntó, no sé quién fue, Carmen, que si era universal FT, no, que si el mecanismo era universal, es decir, que se transmitía de una planta a otra y era el mismo, que por qué en una había una proteína y en otra había otras, ¿no? Alguien me preguntó eso. En realidad, el estudio se ha hecho en arabidosis, ¿no? Y se ha encontrado FT en arabidosis. En otras plantas se han encontrado otras proteínas, pero es tanto FT como estas otras proteínas lo que parece que es que activan a algo, que es lo que es universal, que va a provocar la floración. Va a provocar una activación de alguna actividad, que es lo que va a dar lugar a la floración. Y eso es lo que es universal. ¿Vale? Una No sé pregunta, si Eloisa, me entendéis. que no entiendo. Dice, en la última, en la última frase del segundo punto, cuando habla de las plantas de día corto, dice, la floración de arroz de planta de día corto ocurre solo cuando HD1 se expresa en oscuridad. Sería HD3A, ¿no?
A ver, cuando... Y como que lo repite 2 veces HD1. HD3A es el factor de floración, ¿no? El estímulo de floración. ¿qué es lo que dice? A ver, repítemelo, léemelo tú. ¿Lo tienes ahí? En la siguiente diapositiva, la que acabamos de ver, dice como que el estímulo floral se dará cuando se dé la síntesis de HD1 en oscuridad. Y es Bueno, HD3A. claro, en las plantas de área corto florecen en oscuridad. Vale. Cuando HD3A está elevado. Vale. Sí, pero en la otra que ponía HD1, ¿no? Sí, es como que creo, O sea, vamos, es no lo como sé. que la expresión está, o sea, yo creo que se referirá al pico del del ARN mensajero, ¿no? Que cuando esté en oscuridad, ¿no? ¿Qué es O lo sea, que que dice? Dice, mira, en esa diapositiva dice, la floración de arroz planta de ocurre corto solo ocurre solo... cuando HD1 se expresa en oscuridad y cuando no hay proteína HDI1. Pero se referirá al ARN mensajeros, ¿no? Claro que No a cuando... la proteína, sino cuando Pero yo creo HDI1... que se refiere a que la floración se da con el HD3A y cuando no hay HD1. No, HD1, puede ser, sí. Es que, exactamente, es lo que viene aquí, que cuando no hay la proteína no se puede expresar en oscuridad. La HD1 no se puede expresar en oscuridad, pero sí se expresa HD3A. Vale. Y cuando esta proteína se expresa, va a inhibir que este factor de transición, de floración, se produzca. Vale. Bueno, pues entonces hasta aquí la floración y ahora hemos dicho que era uno de los factores que iban a hacer que se produjera bueno, aquí tenemos también una conclusión, en la arabidosis, la regulación fotoperiódica del tiempo de floración requiere 3 componentes, un reloj circadiano, que hemos dicho, una ruta de señalización dependiente del ritmo circadiano, en la que forma parte CO y FT, con una fase de sensibilidad a la luz, y la propia luz que actúa a través de los fotorreceptores. Así que hace falta un ritmo endógeno a estos intermediarios de la vía de traducción de señales, que serían CO y FT, y la luz, que sería la señal. La luz interacciona con el sistema de regulación fotoperiódica en 2 momentos, ajustando el reloj circadiano cada día, y también contribuye a estabilizar la proteína CO responsable de la inducción de FT, que es una unión entre el reloj circadiano, estas señales y la propia luz. ¿De acuerdo? Lo que va a hacer que la planta florezca. Entonces, hasta aquí hemos visto, como he dicho, cómo actúa la luz en la floración. Pero también dijimos que había otro factor importante que era la temperatura. La temperatura también actúa como factor que va a favorecer que la planta florezca y la luz, la temperatura fría, el frío. No la congelación, sino el frío, temperatura fría. Y bueno, a este proceso se llama vernalización, que viene de vernalis, que es primavera. Así que vieron Lysenko en 1920, con tratamientos de bajas temperaturas a semillas, vieron que las variedades de invierno podían germinar y antes de la siembra y en primavera. Entonces se llama primaverización, que es vernalización. Bueno, ahora veremos lo que es más claramente. Bueno, aquí tenemos Arabidosis, que es una planta que tiene anual, sin vernalizar, y aquí esta planta vernalizada. Arabidosis necesita días largos y también frío, también vernalización. Si no se vernaliza, no florece. Entonces aquí estaría sin florecer y una vez que se ha vernalizado, florecida. Bueno, pues este proceso de vernalización va a provocar la floración de la planta, pero tiene que darse, el frío tiene que tomar la planta en semilla hidratada o en los primeros estadios de crecimiento. Sin el tratamiento de frío, la planta que requiere vernalización o se retrasa o permanece en estado vegetativo. Así que las plantas van a necesitar el frío, pero el frío lo van a sentir, o lo van a tomar, lo van a tener la planta hidratada, en la semilla hidratada o también
en los meristemas. Vamos a ver. Y bueno, vamos a seguir el siguiente. Dependiendo de la necesidad de penalización, podemos hablar de plantas estrictamente con requerimiento estricto, absoluto o cualitativo, que son las que no florecen a menos que sean expuestas a temperaturas bajas durante un determinado periodo de tiempo, o plantas facultativas con requerimientos cuantitativos, que son las que la floración se acelera a medida que sea mayor la exposición a bajas temperaturas. Es frecuente que las plantas que necesitan frío también necesitan día largo, así que es una forma de asegurar la floración en épocas desfavorables. Así tiene como un doble control para que la planta pueda florecer. Si necesita el día largo, necesita también el frío. El frío va entre 0 y 10 grados, por encima de 0 no son temperaturas congelantes, sino temperaturas frías, y puede ser una duración mínima de varias semanas. Eso depende de la especie, depende del tiempo y la temperatura va a depender de la especie, pero si son temperaturas que van siempre por encima de 0 a 10 grados. La exposición a bajas temperaturas en especies herbáceas es efectiva si se realiza en semilla hidratada o en plántula en los primeros estadios. Como dije, que el frío lo toma la planta, lo necesita la planta para florecer, pero al principio del crecimiento, en la semilla o en el primer estadio de crecimiento. No como pasaba con la temperatura, con la luz, que la luz ocurre cuando ya la planta ha crecido, ya cuando está la planta para florecer, pues en ese mismo periodo de tiempo es cuando tiene el efecto de la luz. Aquí no, aquí es al principio. El frío es para germinar, ¿no? No, para germinar no, es para florecer. ¿Para florecer al principio del desarrollo? No, la planta necesita tomar las horas de frío al principio del desarrollo, pero luego lo utiliza para florecer, para producir la floración. ¿Me entendéis o no? Es que no lo veo claro. Que la planta necesita, hay plantas que necesitan frío, otras luz, ¿no? Fotoperiodos, como hemos visto, y ahora las dos cosas. Pero el frío lo necesitan para florecer, pero el frío la planta lo toma y la que no necesita es los primeros estadios de crecimiento. Cuando está en estado de semilla, en estado hidratado, tiene que estar hidratada porque la semilla deshidratada no siente nada, o en estado de plántula. Y luego la planta eso lo va a acumular en su genoma, ya veremos qué es lo que ocurre más adelante, ¿no? Y va a expresarlo en el momento que la planta va a florecer. O sea, que eso es como lo que explicaste de competencia. O sea, para que se haga competente es necesario, ¿no? Pero... No, la planta es competente cuando ya ha adquirido un desarrollo. Es como los seres humanos, cuando somos capaces de desarrollarnos, de reproducirnos cuando tenemos una determinada edad, ¿no? Pues igual las plantas se reproducen cuando tienen un determinado crecimiento, porque si son muy pequeñas, no van a poder sostener los órganos, las flores ni los frutos. Sí, pero si no toma esa temperatura, como has dicho, ¿no se hacen competentes o sí? Porque si no florecen, no pueden... Eso aparte, la planta se va a hacer competente y va a llegar el momento para poder florecer. Si esa planta que ha llegado a ser competente y necesita frío para florecer, no ha tomado el frío cuando era pequeña o en el estado de semilla o en el estado de plántula, aunque sea competente, no va a florecer o se va a retrasar mucho la floración. ¿Me explico? Vale. O sea, ¿vale? En primer lugar la necesitan cuando, digamos, sea competente. Son pequeñas, por así decirlo, para recibir ese estímulo y luego cuando ya son competentes y pueden florecer, ¿no? Claro, si necesitan frío y lo han tomado en esa etapa, han pasado esas horas de frío, en esa etapa, van a florecer. Si no han pasado esas horas de frío, no florecen. O se retrasa mucho la floración. Vale, pero lo que es el proceso de vernalización
lo necesitan 2 veces, ¿no? O cuando son competentes no hace falta que tengan el frío, sino que el estímulo ya venía de antes. No El sé si me estímulo viene de antes. El estímulo el frío lo toma en su etapa, las primeras etapas de crecimiento. ¿Sí? Y eso, después la planta va a ser competente porque va a desarrollar otra serie de cosas y va a ser competente para florecer. Si esa planta necesita frío, que no todas necesitan frío, si no la ha tomado en esas etapas primarias, aunque sea competente, no va a florecer. Vale. ¿Vale o no? Sí. Sí, sí. Es competente, la planta sigue creciendo y ahora la luz, si le hace falta luz, le va a dar la luz adecuada para que la planta necesita luz y temperatura, las dos cosas. ¿Vale? Vale. Sí, ¿no? Entonces, Sí. aquí la meristema de las plantas vernalizadas no inicia la floración inmediatamente, sino las completa su desarrollo vegetativo. ¿Eh? El efecto de vernalización debe mantenerse durante varias divisiones celulares, es decir, que la planta toma el frío y durante varias etapas de desarrollo, hasta que ya es más grande, lo tienen ahí acumulado. ¿Eh? Eso ya lo veremos cómo. Bueno, aquí este ejemplo, aquí tenemos tejidos no meristemáticos, pueden percibir estímulo vernalizador y regenerar una planta vernalizada mediante un cultivo de tejido. Aquí tenemos una planta que está vernalizada, ¿eh? Cogemos un explanto de una hoja, un trozo de una hoja, pasamos un cultivo de tejido y la planta que se regenera es capaz de florecer. Y aquí una planta que no está vernalizada, se coge un trozo de planta y la planta que se regenera no florece. Porque esta planta no se ha vernalizado y necesita frío para florecer. ¿Vale? Y que la respuesta tiene lugar a nivel celular, en todas las células, provocando un cambio a lo largo de que se queda en esa célula y se va manteniendo a lo largo de sucesivas divisiones celulares, pero ya veremos a ver que eso no lo van a heredar. No se va a heredar. Es que el único órgano capaz de producir flores va a ser el meristema apical. Y por tanto el efecto va a provocar que la planta florezca el meristema apical, pero la temperatura la van a tomar el resto de todas las células. ¿Vale? Entonces, el estímulo lo recibe el meristema apical, pero la respuesta la llevan a cabo todas las células de la planta. No, que el frío lo van a tomar todas las células, va a ser a nivel celular. La respuesta va a ser a nivel... No, pero el cambio va a ser en el meristemo. Lo que va a producir la como célula. en el primer párrafo pone que no importa la temperatura que se someta al resto. El resto de la planta. Ah, ¿dónde dice eso? Arriba, la primera frase pone el órgano percibe, el órgano que lo percibe es el meristema apical del tallo, no importa la temperatura que se someta al resto, pero luego dice que la vernalización, como ocurre en todas las células. Sí, esto es a nivel celular, no, eso no tenganlo en cuenta. Es a nivel celular y el cambio va a ser en el meristema. El estímulo va a ser en el meristema apical. Y ya a partir de ahí la respuesta como que se expande al resto de la, ¿no? Claro. La planta va a tomar el frío de toda la célula y el cambio va a ocurrir en el meristema. Es lo que yo quiero decir, ¿vale? ¿Cómo? El cambio ocurre en el meristema, pero... Claro, que el cambio va a ocurrir en el meristema apical, el cambio de meristema apical vegetativo a floral. Y que el frío lo van a coger todas las células de la planta. Pero luego, eso que va a estar ahí va a provocar el cambio, que el meristema apical vegetativo se convierte en un meristema floral. Vale. Vamos a seguir. Bueno, aquí dice... Aquí me va a ver. Bueno, que la temperatura, bueno, aquí lo que quiero decir es que la planta tiene que tener el metabolismo activo para poder notar el frío, no puede ser una semilla seca, sino tiene que estar activo y que ese estímulo va a durar durante mucho tiempo. Es lo que queremos decir durante muchos días, el periodo de tiempo. Bueno, aquí en esta diapositiva ya lo que nos explica a nivel molecular en arabidosis cómo ocurre este mecanismo del frío, ¿no? Y esto está relacionado con un gen, que es el gen FLC, Florin locus C, que está presente en las plantas.
Este gen actúa como represor de la floración. Es un gen constitutivo que actúa como represor de la floración. Codifica un factor de transcripción de tipo MA que se presenta en todas las plantas, especialmente en el sistema apical del tallo y en el sistema apical de la raíz. Y lo que está haciendo es reprimiendo la floración, porque está reprimiendo a FT, la otra gena responsable de la floración. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, lo que hace el frío es que disminuye la expresión de este gen. El frío hace que FLC no se exprese. Entonces, aquí tenemos plantas que no están vernalizadas, están expresando FLC, plantas vernalizadas durante 40 días de frío, florecen, y esta planta que es mutante de FLC y no está vernalizada, una planta de arabidosa no vernalizada, florece. ¿Vale? Así que después de vernalizar la planta, se inactiva el gen, y entonces durante el resto del ciclo vital de la planta, permitiendo que se produzca la floración en respuesta a los días largos. ¿Vale? Cuando llega a los días largos, como ese gen no se ha expresado porque el frío lo ha inhibido, pues entonces se puede producir la floración. Pero no entiendo muy bien lo que pone. O sea, el gen FLC pone, es un gen que necesita vernalización. Y pone ahora, el gen actúa como represor de la floración. Entonces, si necesita vernalización, quiere decir Para que... se supone, ¿no? Que faltaría como para que... O sea, necesita vernalización para inhibirse, ¿no? Para inhibirse, sí. Para inhibirse, sí. No para expresarse. Porque si se expresara con vernalización... No, es un gen constitutivo, he dicho, un gen constitutivo que está en la planta que se está expresando, ¿no? Y entonces, sí, no está muy bien expresado ahí. Y la vernalización lo que hace es reprimirlo. Este gen actúa como represor de la floración porque está impidiendo la floración. Y ahora, el frío lo reprime, y al reprimirlo ahí, hace que la planta pueda florecer. Entonces, el frío que ocurre en etapa primaria, pues lo inactiva. Entonces, cuando llega en la radidosis, que es este caso, cuando llega a su época de días largos, la planta tiene un periodo de días largos, pues puede florecer porque se ha inactivado. ¿Vale? Vale. Aquí tenemos otra diapositiva. Bueno, aquí lo que se quiso ver era que también, igual que pasaba antes de descubrir esto, ¿no? Que FLC actuaba ahí, ver quién era la encargada o la sustancia o la hormona encargada de la vernalización. Se hicieron muchos estudios y se dio como un término como vernalina a un estímulo transmisible, que era lo que producía la vernalización. Luego también se planteó la similitud entre la vernalina y la giberelina, ¿no? Pero bueno, luego lo que se ha demostrado ha sido que actúa de esta forma, ¿no? Y que lo que ocurre es, el proceso que ocurre aquí, lo que provoca el frío, es que disminuye la metilación del ADN. En este gen, lo que pasa es una modificación epigenética. Disminuye la metilación y, por tanto, el gen se inactiva. Y que también 2,5 azacitidina, que produce metilación del ADN, induce la floración temprana en especies que responden a la vernalización. Aquí tenemos, vamos a ver esto que se puede entender mejor. Es decir, el frío disminuye la metilación del gen FLC. FLC, ¿no? Sí, aquí y lo por eso vemos. tiene activo. Claro, aquí ves. Aquí tenemos esto sería el ADN del gen, con su histona acetilada, y cuando se vernaliza, la vernalización produce que se inactive este gen y la planta puede florecer. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Está claro o no? Es que lo que ocurre es un cambio epigenético a nivel de los genes, del gen este, que lo va a mantener durante todo el tiempo en la planta y va a provocar que se pueda producir la activación. Esto va a provocar que FT pueda activarse, porque si no,
Si estuviera FLC, FT no se podría activar y no podría producirse la floración. Ahora cuando veamos la formación de la flor se entenderá también un poquito mejor cómo actúa sobre otro. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Está clara la floración o no? La vernalización Sí, sería de otra forma y que como hemos visto la luz. vamos, que lo que induce, o sea, el frío induce la metilación del ADN, ¿no? La desmetilación Ah, del metil. hace que se desmetile y se produzca y se inactive de esta forma el gen. Y el gen estaría inactivo. Entonces la inactivación del gen FLC está producida por la desmetilación o por Exactamente. la metilación. O la desmetilación. Vale, vale. Es que lo había entendido al revés. ¿Vale? ¿Vale? Disminuye la metilación del ADN. ¿Vale? Esto hace que este gen sea inactivo de esta forma. El FLC, ¿no? Claro, el FLC que se ve. De esta forma así se estaría transcribiendo, impidiendo que se florezca. Cuando el frío hace que se inactive porque se desmetila. Ves que tenéis, aquí estarían la histona, los trocitos verdes estos, que sería lo que serían los grupos que ha perdido aquí, y por eso se puede producir la floración. ¿De acuerdo? Bueno, pues la siguiente ya sería el desarrollo floral. ¿Cómo se forma la flor? Bueno, la flor pues tiene sus 4 verticilos, que serían sépalos, pétalos, carpelos y estambres, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, primero estambres y luego los carpelos, ¿no? Serían sépalos, pétalos, estambres y luego los carpelos. Entonces, esto sería como un corte de una flor vista desde arriba, ¿no? Se llaman los diferentes verticilos de una flor. Para que una flor esté perfecta, tendría que tener esos 4 verticilos que son los que va a producirse en ese proceso de floración que hemos estado viendo, lo que se va a activar. Bueno, aquí tenemos cómo se desarrolla, bueno, en alguna fotografía de cómo se desarrollan las plantas, algunas flores, ¿no? Netunia, también aquí tenemos el desarrollo de los carpelos. Bueno, estos son diapositivas que son un poco para que veáis. Y aquí tenemos, bueno, el desarrollo temprano de la flor de Arabidopsis, que es la flor tipo, en donde vamos a estudiar este proceso de formación de la flor. Esto sería la flor madura, y aquí pues formándose las diferentes estructuras, ¿no? Los pétalos, los sépalos, los estambres y los carpelos. Bueno, en esta planta de Arabidopsis, en esta flor de Arabidopsis, la regulación de la transición floral, hay 3 grupos de genes importantes. Uno son los genes cadastrales o de tiempo de floración, otros son los genes de identidad del meristema floral, otros son los genes de identidad del órgano floral, o genes homeóticos florales. Los genes cadastrales son los que determinan cuándo la planta inicia la floración, en respuesta a señales ambientales, que son los que hemos estado estudiando antes. El FT, el CO, ahora lo veremos, ¿no? Las mutaciones en estos genes causan que las plantas florezcan más tarde, lo que actúan activando la expresión de genes de identidad de meristema floral. Estos genes de catastrales van a activar a estos genes, a los genes de identidad de meristema floral. Estos genes de identidad de meristema floral son necesarios para la inducción inicial de los genes de identidad del órgano floral. Las mutaciones en estos genes de identidad de meristema floral van a producirse primordios florales, pero sin estructura vegetativa, nada más que con estructura vegetativa, sin la estructura de la flor. Se puede producir como un primordio floral, pero las flores no van a producir nada más que su estructura, sino solamente como en estado vegetativo. Y luego tenemos los genes de identidad de órgano floral, los genes homeóticos, que son los que van a dar ya lugar a los sépalos, pétalos, estambres y carpelos, y que se van a activar también a partir de los genes de identidad de meristemo y catastrales,
Y su mutación pues, va a dar lugar también pues, a alteraciones en estos órganos. Y si mutamos alguno de ellos, pues, van a aparecer plantas sin sépalos, sin pétalos, sin estambres o sin carpelos. La expresión de los dos últimos no es lineal, sino que solapan una en otra en el tiempo y en la función. ¿De acuerdo? Que hay unos genes catastrales que son los que van a determinar cuándo se inicia la floración, los genes de identidad que son los que hacen falta para que empiece a producirse el cambio, y los de órganos que son los que van a dar lugar a las partes de la flor. Bueno, aquí tenemos en esta diapositiva cada uno de los genes, de estos genes que hemos hablado, ¿no? Ya viendo cada uno de ellos en particular. Los catastrales pues, son el gen FT, que hemos dicho que es el que manda la señal, ¿no? de la hoja hasta el meristemo. El gen FLC, que es el que produce la vernalización o el grado de desarrollo. Disminuye su expresión, cuando disminuye su expresión produce la floración. Luego está el gen Phi y el CRIS, que es el citocromo y el criptocromo, que dijimos que también estaban implicados como genes catastrales. El gen COSTA o CO, que era del reloj circadiano, que induce a FT. Todos estos genes están implicados en la regulación ambiental y autónoma de la floración. ¿Me vais siguiendo o no? ¿Sí o no? Sí, ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien o no? yo creo que bien, sí. Bueno, entonces serían los genes catastrales, que son los genes que van a inducir la floración, pero de forma, lo que van a producir la regulación ambiental o autónoma. Luego están los genes que hemos dicho de identidad de meristemo floral, que sería el gen Agamous, el GL20, o también lo pueden ver como SOC1, porque solo los constan, que es el mismo, dependiendo del libro, de los libros que veáis, que se encarga del encendido de la floración, integra diferentes vías implicadas en los estímulos externos, es decir, que ahí va a ser donde van a llegar los diferentes estímulos de los genes catastrales, van a llegar a SOC1, el que va a integrar todas esas señales. Luego está el gen leácido del LFI, que su expresión va a depender de SOC1, y también apetala1, que también SOC1 pues va a solapar, va a inducir la expresión sobre también con apetala1 y sobre el LEAF1. SOC1 va a ser el que va a dirigir la señal en estos dos genes. Estos genes se deben ser activados para establecer la identidad de meristemo floral, para decir, este meristemo ha cambiado de identidad. Y luego están los genes de órgano floral, que en arabidosis-5, que apetala1, que es este mismo, pero hemos dicho que solapaba, apetala2, apetala3, pistilata1, que sería también este, ¿no? Y Agamous, que también se considera como de identidad de órgano floral. Estos 5 genes actúan formando el órgano floral. ¿De acuerdo? Estos genes son importantes que los retengáis porque, bueno, ahora lo que vamos a ver de aquí en adelante, están implicados estos genes, ¿vale? Así que hay estos genes que ya lo hemos visto, que son los catastrales, que hemos hablado de ellos, estos son los nuevos, que hemos visto de identidad de órgano floral, de identidad de meristemo floral, y esto es de la identidad del órgano, son los que van a decir el cambio, y estos son los que van a producir la formación de la flor. ¿Vale? Entonces no tenemos que saber todos esos genes, ¿no? Conocerlos por lo menos. ¿Vale? Hasta ahora ya lo hemos estado viendo casi todos, ¿no? Estos últimos, estos genes de identidad de órgano floral, estos genes homeóticos que hemos dicho, estos últimos, que son los que van a dar lugar a la flor, se puede agrupar en 3 clases dependiendo de la actividad. Tendremos actividad, que son codificados por el gen AP1 y AP2. Tendremos la actividad B, ahora veremos esto para qué es, codificados por el gen AP3 y P1, y la actividad C, que son para codificar al gen AG, que son los 5 genes, como he dicho, que son homeóticos. Entonces, AP1 y AP2
controla la identidad del primero y del segundo verticilo. ¿Qué sería el primer y el segundo verticilo? ¿Qué formaría? El primer verticilo, hemos dicho que sería sépalo, pétalo, el segundo verticilo, estambre y carpelo, ¿no? Pues entonces, AP1 y AP2 ¿qué controlarían entonces? Los sépalos y los pétalos. Pétalos y pétalos, ¿no? Los sépalos y los pétalos, ¿vale? Entonces dice que la pérdida de esta actividad produce la formación de carpelos en vez de sépalos en el primer verticilo y de estambres en vez de pétalos en el segundo verticilo, ¿vale? Y daría, pues, carpelos, en el primer verticilo sería carpelo, en el segundo sería estambre, en el tercero estambre, en el cuarto carpelo, o sea, ¿vale? Sería una mutación que se llamaría apétala 2 en arabidosis. La actividad B, que codifica AP3 y AP1, controla el segundo y el tercer verticilo. ¿Qué sería qué? El segundo sería... Segundo eran los pétalos, ¿no? Pétalos. Vale. Y El tercero, estambre. carpelo. Estambre. Ah, Estambre. ¿Vale? Sí. Entonces, los estambres están antes que los carpelos. Están cubriendo el carpelo. Entonces, la pérdida de la actividad B, si perdiéramos esta actividad, la planta, la mutación de B, produce sépalos en vez de pétalos en el segundo verticilo y carpelos en vez de estambre en el tercer verticilo. Sería sépalos, carpelos, sería pétala 3, esa mutación. Y la actividad C, que codificada por AG, controla los sucesos que ocurren en el tercer y cuarto verticilo. Es decir, ¿la formación de qué? De estambre y... el carpelo. Vale. Entonces, la pérdida de la actividad C provoca la formación de pétalos en vez de estambre en el tercer verticilo y en el cuarto es ocupado por sépalos. Sería sépalos, pétalos y sé. Así que esto así es como la planta controla la formación de los órganos. Entonces se ha hecho, debido a eso, bueno, aquí tendríamos las mutaciones estas que hemos visto, la mutación de apétala 2, agamón y apétala 3, ¿no? Si quitáramos una de cada una de esas actividades, entonces esto se ha visto que lleva un modelo, que se basa en el modelo ABC, que tendremos, aquí tenemos, ahora después lo veremos esto. Se basa en el modelo ABC, del control genético de la identidad de órganos florales, que sería en el 91. Entonces serían las tres actividades: la actividad A, que sería dirigida por apétala 2 y apétala 1, la B por apétala 3 y pistilata, y la C por agamón, ¿no? Y sus combinaciones pues, van a determinar la formación de los diferentes órganos florales. Y sería de esta forma. Esta sería la actividad A, la actividad C y la actividad B. Este es el modelo que se ha propuesto para explicar la floración. Entonces, si hay solamente actividad A, se formarían sépalos. Si hay actividad A y B, se formarían pétalos. Si hay actividad B y C, se formarían estambres. Y si hay actividad C, se formarían solamente carpelos. ¿Lo veis? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Y la actividad A solo es específica para sépalos. La actividad A y B es requerida para formación de pétalos. La actividad B y C para formación de estambres. Y la actividad C específica solamente para formación de carpelos. Entonces, si hay un mutante de A, ¿qué daría? Sépalos en lugar de pétalos, ¿no? Era. Tendríamos esto. Si teníamos un mutante de A, tendríamos esta planta. Vale. Tendríamos sería C y B. Sí. Entonces, Sí, claro. carpelo, estambre y carpelo. Sí. Un mutante de B. No tendríamos... Esa es la tercera. No, perdón, la última, la de abajo a la derecha. ¿Vale? Sépalos, carpelos. Y un mutante de B, de C, pues tendríamos... Sépalos, pétalos, sépalos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Aquí teníamos en esta foto anterior, estaba en la diapositiva anterior,
pues esa fotografía, pero en plantas, ¿no? Ya la foto real de la planta. O sea, el mutante agamous, el apétala 2 y el apétala 3. ¿Vale? Se pierde los estambres y los carpelos, se pierde los sépalos y los pétalos, se pierden los pétalos y los estambres. ¿Vale? Sería la planta silvestre. Serían los fenotipos homeóticos de Arabidosis. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso sería este modelo de cómo se explica la floración. Bueno, aquí tendríamos, este sería la planta silvestre, ¿no? El tipo silvestre, este sería un mutante ABC. El mutante no tiene ninguno ¿qué es lo que no tiene? Ese mutante ABC, ¿qué es lo que no tiene? Pues ninguno de... Ni pétalo, ni carpelo. Ni A, ni B, ni C, y lo que ha dicho Diego. Exactamente, lo único que tiene sería, no tiene genes de identidad de órgano floral. Claro, es como si... Solamente tiene de identidad, solamente el cambio, ha pegado un cambio pero no puede formar la flor, ni da como una especie, una estructura vegetativa, ¿vale? Son pseudoflores, porque todos los órganos son reemplazados por hojas verdes, y son colocadas en los verticilos como si fuera una flor normal, pero no la puede producir, ¿vale? Y que tienen los verticilos, pero no puede producir los órganos. Son estructuras como de hojas verdes y colocadas aquí. Sería un mutante de genes de órganos florales. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí ya, por último, ahora tenemos. Por último, lo que vamos a ver ya es un poco todo lo que hemos visto hasta ahora, pues un poco cómo se relaciona, ¿no? Y cómo se puede ver las diferentes vías, las múltiples vías y factores que actúan en el proceso de la floración. Hay una vía, hemos dicho, fotoperiódica, una vía autónoma y de vernalización, una vía que también actúa de carbohidrato de sacarosa y una vía de giberelina. Todas estas vías, esto sería en el caso de Arabidosis, pero no en el resto de las plantas, la giberelina y el carbohidrato. Todo esto actuaría provocando que la planta florezca. Y aquí tenemos el esquema en el cual unimos lo que hemos visto de hasta ahora, del efecto de la luz, Sí. con el efecto del frío y de la regulación autónoma y de estos genes, ¿no? Vamos a ver si me seguís por aquí, ¿no? Aquí vemos, esto sería una planta de día largo, una planta de día corto, ¿no? Cómo actúa la luz, el ritmo circadiano, en los dos casos, ¿no? Según cada uno de los genes, y van a producir un factor FT o HD3A, que va a ser el que se va a transmitir, va a producir una actividad que va a llegar al meristemo apical del tallo y va a producir el cambio de identidad, ¿vale? Este FT, la proteína o la actividad va a actuar sobre los genes de ¿qué? Todo esto serían genes, ¿cómo? Todo esto que estoy dando aquí que serían genes. Esos son genes o sea, que regulan los circadianos. Catastrales. Esto, junto con los que actúan por aquí, que sería el de la baja temperatura, ¿no? El número de PDC, va a actuar sobre SOF1, que sería un gen de ¿qué? Identidad del meristemo floral, ¿no? El meristemo floral, y este va a actuar sobre los genes homeóticos de identidad del órgano que van a dar lugar a que se produzcan los órganos. ¿Vale? Yes. ¿Vale? Ahí se ve como todos estos factores van a actuar en el meristemo ya, y en el meristemo se va a producir ya el cambio de identidad y el cambio y la formación del órgano. En esta que tenemos aquí, está un poquito más esquematizado, más condensado, tenemos la regulación autónoma o grado de desarrollo, junto con la regulación ambiental, la vernalización que actuaría de forma negativa sobre FLC
Y el fotoperiodismo, la luz, que sería a partir de cristocromo, fitocromo, costa, en un lugar FT, van a actuar sobre SOC, sobre el AFIA peta 1, y esto es peta la 3 gamma, estos serían genes de identidad de órgano floral, genes de identidad de meristemo y los genes catastrales. ¿Vale? ¿Lo veis todo ya ahora relacionado? Sí. Una pregunta, entonces, primero actúan los genes catastrales, luego esos inducen los genes de identidad y por último estos inducen a los genes homeóticos florales, ¿no? Hemos dicho, no es los genes de identidad de meristemo y los genes de órganos florales, no es uno y otro, hay algunos que solapan, como hemos visto, que le hace y apretar a uno solapan entre un estadio y otro, pueden actuar en ambos, pero es así. Claro, primero sería que la planta adquiera su competencia, que sea competente para florecer y tenga todo, si le hace falta estímulo ambiental, que lo tenga, actúan todos y ahí actúa a través de unos genes. Ahora ya una vez que ya tienen todo eso, ya la planta pues puede florecer. Entonces ahora ya actuarían los genes de transición floral, de identidad de medicina floral y luego ya los órganos para formar el órgano. Que Vale. en esos homeóticos que hemos visto que se regulan mediante ese modelo ABC de actividad A, B y C. ¿Vale? Esto en el caso que estamos viendo de arabidosis, de la planta tipo. ¿Sí? ¿Alguna duda por ahí? ¿Algo que no se entienda? El grado de desarrollo también, Florin FLC también actúa en la regulación autónoma de la planta. No puede, para que florezca, FLC no puede estar. No puede estar. ¿De acuerdo?